Hola, muy buenas tardes. Bueno, como saben, mi exposición el día de hoy es acerca del hinduismo y voy a estar con un amigo mío se llama Ángel. Hemos platicado varias veces y realmente es muy ameno platicar con él, entonces quisiera que lo conozcan y que justo vieran pues lo que él conoce acerca de este tema. Y voy a dar una pequeña introducción acerca del hinduismo. Y bueno, la historia del movimiento dice que el hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo, con raíces que se remontan a más de 4000 años. Ha revolucionado a lo largo del tiempo, incorporado diversas tradiciones y creencias de diferentes regiones de la India. Esta religión se basa completamente en creencias de la India. Entonces, por eso que pues allá. Como fundador, el hinduismo no tiene un fundador específico. Como otras religiones, se desarrolló a partir de antiguas tradiciones védicas de la India. Pues las ideas principales del hinduismo incluyen la creencia en el ciclo del nacimiento, muerte y reencarnación, es el samsara, la ley del karma y la búsqueda de la liberación, del ciclo de reencarnación a través de la realización espiritual. Eso sí es más o menos como, Sí, sí, ok, todo ese rollo de la reencarnación, se puede profundizar horas y horas tan solo hablando de la reencarnación y del karma, ¿no? De lo que mencionas. Pero sí, o sea, todo es correcto. perfecto. En los efectos del hinduismo el hinduismo ha tenido un profundo impacto en la cultura, la filosofía, el arte y la sociedad de la India y otras partes del mundo donde se difundió. Ha influenciado otras religiones y sistemas de creencias a lo largo de la historia. Pero bueno, esto es una introducción realmente, es algo que pues lo podemos encontrar en internet y verlo, ¿no? Pero lo importante en este día es justo el conocer una parte más allá de lo que nosotros vemos simplemente en internet, sino de alguien que lo ha experimentado. No, como me comentan, no al 100%, o sea, no es que se ha dedicado completamente a esto, pero lo conoce. Y bueno, antes que nada, quisiera que por favor me ayudaras a presentarte y adelante, por favor. Pues yo me llamo Ángel. eh, a lo mejor no viene al caso mencionar a qué me dedico eso, ¿no? Me dedico al No, por favor, tatuaje, por al favor. diseño y demás. Sí, más que nada esto es como tema tipo espiritual, ¿no? Entonces supongo que lo que quieres saber es tú por qué te pones a hablar de tema espiritual, por qué estás aquí, ¿no? Hace rato, como decías, pues yo empecé, como todos nosotros, en el catolicismo, ¿no? De niño, así, de familia que igual no es muy practicante, ¿no? Mi familia sí tienen las tradiciones, todo lo clásico, bautismos y demás, pero pues nunca nos metieron tanto en la cabeza el hábito de vete todos los fines a una iglesia, ¿no? O todas esas cosas, ¿no? Que son como muy estrictas. Entonces, tuve esa libertad desde niño de explorar por mi cuenta, ¿no? Por lo mismo de que pues, nunca íbamos a misa ni nada. Y yo sí, honestamente, y siempre lo digo, cuando recibí decepciones, y digo, no ataco a nadie, ¿verdad? No ataco al catolicismo, pero recibí decepciones así feas de parte de un niño, así, porque a ti te dicen, mira, estos son los mandamientos, esto es lo que tienes que hacer para que te vaya bien en la vida, para que Dios, para que lo que tú quieras, ¿no? Tú te comportas como tal y esperas que sea verdad, ¿no? Porque de niño tú no entiendes es que esto era una parábola, esto era algo así, o tu recompensa venía a futuro. Tú esperas que las cosas salgan bien como tal, ¿no? Y de repente te empiezas a topar con que no es así. Yo me porté bien, fui un buen niño y todo esto, pero no me fue bien. Cada vez tengo más problemas, hay más situaciones caóticas a mi alrededor, ¿no? Entonces, como por qué tendría yo que aceptar esto, ¿sabes? ¿Por qué tendría que quedarme con, pues es que así son las cosas, mano? No. Entonces, fue que yo empecé a explorar por otras cosas, otras prácticas espirituales, porque, o sea, y real, cabe decirlo, que yo sí era así devoto de catolicismo, así al 100%, ¿no? Todos los días que leía mi rosario, oraciones, tenía mi libro de oraciones, un libro clásico que todas las mamás tienen, y todos los días leyéndolo, rezando antes de dormirme, guardaba, o sea, fíjate cómo es la cosa, hasta mi libro de oraciones lo guardaba abajo de mi almohada, porque yo sí decía, no, es que, Dios mío, me tiene que ayudar que todo. Y jamás hubo un resultado, así abiertamente lo digo, jamás hubo un resultado, ¿no?
Entonces empecé a explorar en otros rollos, entrando primero que nada en el chamanismo, que fue muy interesante, ¿no? El chamanismo pues, está muy padre porque aprendes mucho del tema del respeto a la naturaleza, aprendes a conocer de tus ancestros, a tus ancestros pues se les llama tus abuelos, Claro. todo esto, ¿no? Ujú. Y pues es interesante eso, pero pues tampoco me satisfizo al 100% la curiosidad espiritual, ¿no? Entonces ahí empezamos a brincar de un lado a otro, entre religiones, entre corrientes, entre que magia, entre que meditación, budismo, todo lo que ha habido, ¿no? Y ahorita te puedo decir que no tengo una religión marcada, así en específico, porque ninguna me pudo dar todas las respuestas que yo necesitaba, ¿no? Ujú. En todas las religiones, al menos donde yo estuve, llegado a cierto punto te dicen, tú lo que necesitas es tener un poco de fe ciega, en que esta es mi palabra, es la palabra de Dios, y la tienes que creer y la tienes que obedecer. Pero a mí no me cuadró esa parte, ¿no? Así Ok. como, no, a ver, a mí justifícame, ¿no? Yo por qué voy a creerte al 100%, ¿por qué, o sea, por qué voy a confiar mi vida, todo lo que soy, mi inteligencia, todo, lo voy a confiar a una palabra que a mí no me consta que sea verdadera? Que etimológicamente ahí en muchas veces se dice, ¿no? Que cuidado con el que modifique la palabra de la Biblia, cuidado. Hay mucha gente que hace cosas peores. ¿Que tendrían miedo a una amenaza así? Yo creo que no, ¿no? Y no digo que la Biblia esté alterada, pero sí hay modificaciones importantes que se han hecho, y no solo a la Biblia, a muchas escrituras, ¿no? Entonces es importante que antes de tú confiar tu vida a una escritura, averigües bien su historia, de dónde viene, cuáles son las partes que le complementan que no están ahí, ¿no? Y demás. Claro. No sé si ya me extendí No, 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 mucho, súper bueno. Yo creo pero bueno, el que punto nos es así. metes justo en este contexto de lo que queremos llegar y vaya, yo creo que una de las preguntas ahorita sería, tú nos acabas de decir que has pasado por diversas creencias, Ujú. religiones, pero el hinduismo, ¿qué fue para ti? ¿O por qué llegaste ahí? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Del hinduismo, honestamente, lo que me llamó mucho la atención es estos, no sé si está bien llamarlos monjes, de esa corriente que se llama Conciencia Krishna, que antes se veían mucho, ahorita ya se ven muy pocos. Los veías de repente con sus togas así naranjas con rojo, y los veías repartiendo libros, libritos que te daban por una donación, lo que tú quisieras darles, le querías dar 5 pesos, está bien, ¿no? Pero pues eran personas muy interesantes que a ti te transmitían algo especial que yo decía, ¿dónde aprendió esto? ¿Por qué él tiene esta paz? ¿Por qué él tiene estas respuestas? Si yo no las he encontrado en ninguna religión, ¿quién se las dio? ¿No? Y estas personas, si algún día te topas o alguno de los que están viendo se topan a alguna de esas personas, son muy interesantes de platicar con ellos, ¿no? Algo que a mí me hizo mucho reflexionar fue cuando yo le pregunté, porque es una corriente muy disciplinada, eso de la conciencia Krishna, ¿no? Se paran a las 4 de la mañana a rezar, a bañarse, todo eso. Y yo decía, oye, pero es que qué pesado, ¿no? La Claro. espiritualidad, pues yo digo, más suave, ¿no? La misa del domingo a las 12 del día, ya desayuné. Pero no, o sea, ellos temprano, temprano ya están en sus actividades. Y le decía, es que la medicina es así, a veces es amarga, ¿no? Pero tú no sabes cómo está trabajando dentro de ti para tu propio beneficio, ¿no? Y, pues sí, si entré a un poco a estudiar más ese tema de los hindúes fue gracias a esos muchachos monjes de la conciencia Krishna. Ok, Ujú. ¿y cuáles eran tus prácticas en ese momento, tus prácticas diarias, vaya, del hinduismo? Pues las prácticas diarias, yo creo que era una meditación y una oración. La verdad, eso es una cosa, no sé, supongo que tiene su razón de ser, ¿no? Ujú. En el hinduismo se practican mucho oraciones, oraciones con palabras que ni te enteras, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Ok, Pero las memorizan y las claro. repiten. Y igual y ellos saben, obviamente, el significado, ¿no? Pero yo, así, sinceramente, nunca me lo aprendí. Entonces, yo lo que hacía era sentarte, te sientas en silencio, a meditar, lees tu libro sagrado, ¿no? En este caso, el que yo contaba es el Bhagavad Gita, Ujú. muy buen libro. Está interesante porque es como,
si lo comparo es como Viejo y Nuevo Testamento a lo mejor, ¿no? El Viejo Testamento, a lo mejor está mal el ejemplo, ¿no? Serían los Vedas, ¿no? Este tema de los Vedas que son como de, no sé, más de 1000 años antes de Cristo, se supone, ¿no? Y que fueron como relatos que Vishnu, creo que se llamaba, el Dios se los dio a los profetas, así, tipo historia parecida a lo de la Biblia, ¿no? Que Dios habló con los profetas. Entonces estaba este tema de los Vedas que les explicaban cómo, hay un cielo, hay un infierno, tú decides a cuál te vas, ¿no? Pero bueno, el libro que a mí me gustaba, te digo, es el Bhagavad Gita, porque ahí Krishna, que Krishna es como la representación del amor y algo así, ¿no? Como de una energía positiva, de alegría, de amor. Hablaba con Arjuna, que tenía miedo, ¿no? Él estaba, se supone que tenía que combatir, pero pues, así como que no quería, ¿no? Y es algo que a ti te repercute mucho en tu psicología, porque algo que se me quedó así súper grabado, que le decía a Krishna Arjuna, te preocupas por tonterías, ¿no? Dice, el hombre sabio no le tiene miedo ni a vivos ni a muertos. Y así como, no, sí es cierto, ¿no? Claro. O sea, tú aspiras a esa sabiduría porque dices, yo no quiero tenerle miedo ni a vivos ni a muertos. Y pues sí, ¿cuál era la pregunta? No sé si ya Sí, divagué pues mucho. no, o sea, ¿cuáles son tus prácticas Las diarias? Sí, sí, prácticas. sí. Sí, pues eso era eso, la La meditación, meditación. respiración, el mantra, repetir mantras es bonito, repetir mantras. A veces subestimamos las cosas, ¿no? El típico mantra de Om. La gente cree que tú piensas en alguien meditando, ya sabes, está en posición de Om, pero tú no sabes lo que te produce un Om después de pronunciarlo 1 hora, ¿no? O Si sea, tú, estas prácticas, vaya, esta meditación, ¿es larga? ¿Es de horas o sí? el tiempo que tú aguantes, entre más mejor, obviamente, ¿no? Pero tú ves los beneficios a largo plazo desde ratitos, practicando por ratitos. Tienes 10 minutos, 15 minutos al día, son buenos, ¿no? Si menos que eso, antes de dormir, dormirte mantralizando, dormirte meditando, respirando, con eso es bueno, ¿no? A veces en la vida muchas cosas nos arrastran y no siempre se puede practicar como uno quisiera, ¿no? Pero con un ratito que estés es suficiente. Si tienes un día especial en el que tengas más tiempo, a mí me gustaba los domingos sí era reglamentario sentarme a mantralizar. Y no manches, agarras una energía padrísima. Cuando haces eso, o sea, sí, es algo que te cambia mucho la vida. Pero de nada sirve que yo te lo venda a Sí, ti, no. necesitas vivirlo tú. Si tú Claro. lo vives, y yo te lo garantizo, si tú lo haces en un mes, vas a notar algo. Ok. Y por ejemplo, en esto de los mantras y eso, no, bueno, no sé si se dirija hacia algún dios, ¿no? O diosas, porque tengo entendido que son diferentes dioses y diosas, Ujú. pero ¿qué significado tienen para ti estos dioses y estas diosas en el hinduismo? ¿O tienes alguno que tú digas, bueno, yo me dirigí a él, no sé? Pues fíjate que más que nada los dioses que se mencionan, yo los he entendido que son como fuerzas, ¿sabes? Como fuerzas, porque a veces pensamos en dioses y lo relacionamos con ignorantes, ¿no? Así de nuestros antepasados, que el dios de la lluvia, que el dios del inframundo, que estaban locos, ¿no? Pero digo, tiene una razón de ser. Ahorita igual si quieres hablamos de eso, ¿no? En el tema de los dioses hindúes, yo he notado que es más como Dios expresando, como hace rato que te decía de Krishna, el amor, ¿no? Está Shiva, que creo que dicen que es el dios de la destrucción, que es de los más populares, ¿no? Pero tú te imaginas, el dios de la destrucción, oh, no manches, qué locura, ¿no? Hay que tenerle miedo, hay que tener... Pero ellos no interpretan la destrucción como algo malo, sino que se necesita la destrucción para que pueda existir la creación, ¿no? Luego viene otro aspecto que también habla de la creación, o de los más populares está también Hanuman, que es el dios mono, ¿no? O sea, tú lo ves así como bromista, como algo así, pero en realidad representa como la rectitud y la justicia, así, ¿no? Entonces, pero pues te hablo, son más como virtudes o como cuestiones así, no tanto como el dios de la lluvia de nuestros antepasados, ¿no? Digo, al fin y al cabo, yo creo que al referirse a cualquier tipo de dioses, no podemos juzgar o decir que está algo equivocado, sino que menciona que estás consciente de que hay una inteligencia detrás de un movimiento. Por ejemplo, imagínate que aquí nos ocurre un terremoto ahorita, ¿no? A lo mejor el hindú
va a decir, fue Shiva. Shiva supo por qué vino a destruir aquí, porque a lo mejor algo más padre va a crearse después, ¿no? Por alguna razón. A lo mejor alguien de una corriente diferente, quizás de los antiguos gnósticos, diría, no, lo que pasa es que los pigmeos de la tierra movieron las placas porque alguna cosa va a ser, ¿no? Porque en esta otra pues se habla de los gnomos, de otras criaturas, ¿no? Que se supone que habitan en todo, en el agua, en el aire, hay criaturas en el fuego y que están ahí, pero no siempre las vemos porque no siempre estás tú al nivel frecuencial en el que ellos están, ¿no? Por ejemplo, las sirenas, es interesante que los marinos antes veían sirenas, ¿no? Y coincidían los relatos porque tú hablabas con un marino de esta parte del mundo y uno de la otra parte del mundo y los dos habían visto una sirena y se pusieron de acuerdo, ¿qué pasó, no? Pero pues sucede que ellos, después de estar tanto tiempo en el mar, así como perdidos, caían en una especie de ensimismamiento, trance, no sé, ¿no? Que los hacía poder percibir cosas que no se ven a simple vista. Y en muchas de las religiones o de las corrientes esotéricas o espirituales se busca también manipular tu fisiología para bajarte esos niveles frecuenciales a ti para que puedas percibir eso y saber que no todo son ideas, ¿no? Sino que son cosas que tú las puedes ver. No las ves ahorita porque no estás preparado. Claro. Es como cuando vienes asustado. Imagínate, te quisieron asaltar aquí en la calle. Entras todo asustado. No manches, ¿qué pasó? Es que me quisieron asaltar acá y yo te pregunto, oye, ¿de qué color son mis calcetines? Pues, no sé, güey, no sé, ni me importa, ¿no? ¿De qué color son? No estoy atento a ese detalle. Sí. Entonces así estamos en la vida nosotros andando como asustados, preocupados, pensando en el futuro, en el pasado, con remordimientos, con muchas cosas, güey, que no nos permiten darnos cuenta. Realmente todo lo que nos rodea es una cosa muy mágica. Hay inteligencia en todo, hasta en un vaso de agua. Tú te topas inteligencia ahí, ¿no? Pero digo, hay que trabajar esa parte. Claro. Y bueno, hace rato nos mencionabas 2 libros que para ti, bueno, fueron interesantes, pero estos tú los consideras que son los más importantes del hinduismo. Sí, los Vedas, honestamente, yo no los leí nunca. Supe pues, de qué se trataban, ¿no? Que es como una guía para irte al cielo o para irte al infierno, lo que tú decidas, ¿no? No sé si le llamaban cielo o infierno, supongo que no, seguramente tenían unos nombres más Sí, elegantes, claro. pero al final es lo mismo, ¿no? Y el Bhagavad Gita, que sí, te digo, ese me gustó más, pero pues ya tiene muchísimos años que lo leí, ¿no? Claro. Ahora, en otra pregunta, y esto yo creo que lo vemos mucho en ahora en la juventud, que siempre andan diciendo el karma, el karma. Pero yo creo que va más profundo a solo decir karma, ¿no? ¿Cómo se relaciona el karma y la reencarnación en tu comprensión del mundo y la vida? O sea, ¿tú crees que sí afecta, vaya, el karma a si tú tienes que reencarnar? Sí, sí, ¿creíste que me había extendido? Pues ahora sí me voy a extender, ¿no? La otra era una broma, ¿no? Esto sí es que hablar de karma es hablar de la vida por completo, todo como es, ¿no? Justamente a mí lo que te digo, cuando era niño, de tema de que la decepción por la religión, que no me dio respuestas, que nunca me funcionó, nunca me fue bien, todo eso lo explica el karma. En alguna ocasión, ya no sé de qué religión era, porque con una persona le pregunté, ¿por qué nacemos las personas en condiciones diferentes? ¿Por qué tú tienes lo que tienes y yo tengo lo que tengo, no? ¿Por qué hay quienes nacen mal, enfermos, deformes, en la calle, así, una cosa horrible? Y hay quienes nacen teniéndolo todo, si eres el hijo destinado a ser un príncipe o un presidente, yo qué sé, ¿no? Me decía, pues es que mira, a Dios le gusta la variedad y dentro del mundo pues tiene que haber variedad, ¿no? Para que él esté contento. Y decía, no manches, qué respuesta más estúpida, ¿no? O sea, no puedo creer que un Dios todopoderoso, todo piadoso, todo bondadoso, te agarra al azar, tú te vas a la basura y tú, mira, tú vas a tener oro y riquezas toda tu vida. Porque a mí se me dio la gana, ¿no? Es algo muy estúpido, muy arbitrario por completo. Ningún Dios haría eso y si lo hiciera yo no creería en ese Dios, ¿no? Ah. Y si
existe algo que realmente es una tiranía, si realmente está sucediendo eso, ¿no? No digo que a lo mejor no, quizás sí, pero si está sucediendo eso es una locura, ¿no? Es una tiranía y algo muy estúpido. Y bueno, el punto es que el karma nos explica mucho que todos son consecuencias. Si tú hablas de karma, tú tienes que aceptar que existen vidas pasadas, ¿no? Claro. Forzosamente, porque hay cosas que tú no las vas a pagar en esta vida. Porque imagínate que eres una gente muy mala. A ti ya no te importa nada, ya no tienes familia, no tienes amigos, no tienes nada. Te dedicas a robar, a secuestrar o a asesinar personas con tal de obtener lo que tú quieres, tu beneficio. Te da igual. Lo que te hagan no va a ser suficiente para que lo pagues en esta vida, ¿sabes? Te puede llegar un cáncer, te pueden atropellar, lo que tú quieras, te da lo mismo. Ya no lo vas a sufrir porque tu percepción de esta vida ya está tan eh, encerrada, ¿no? En tu egoísmo, que ya te da lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Y por eso se supone que existe este como sistema de que tú olvidas, porque nadie recordamos a, a simple vista lo de las vidas pasadas, ¿no? Tú lo olvidas y ahora en tu siguiente vida te llegan a ti las consecuencias de las cosas que hiciste. A veces sí te llegan en una sola vida, a veces te llegan en la siguiente vida, porque el karma es muy curioso que te pega en el momento en el que a ti te va a doler, ¿no? Y no te vas a escapar de eso porque es una situación hasta científica, ¿no? Me gusta también cuando hablo de karma, recordar el tema del efecto mariposa, que se supone que todos somos como el universo entero está lleno de moléculas, de así partículas tan pequeñitas, que tú no puedes mover una molécula de cualquier cosa sin afectar al resto del universo, ¿sabes? Entonces es lo mismo, el karma tú produces una reacción, produjiste un movimiento, una emoción, una temperatura, cualquier cosa, ¿no? Eso no es que haya una persona tomando registro, este ahora dijo esta grosería, a la hora le va a tocar otra cosa y a él lo van a decir más groserías feas, sino que realmente por la reacción que tú produjiste, tiene que haber algo que te rebote hacia ti, ¿sabes? Sí, como esta ley de a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Exacto, sería más como una ley, eso, ¿sabes? Y no tanto que haya un Dios vengativo, rencoroso, tomando lista de nuestros errores, sino que es algo automático, que funciona así. Yo hice un daño, creé un vacío ahí, ese vacío se va a llenar con lo que yo tengo dentro, después va para ti, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que hay personas, vemos mucho en las noticias que tal pandilla ya se mató con esta otra pandilla, y así, ¿no? Pero luego no son cosas de ahorita. Eso se llevan matando entre ellos vidas y vidas y vidas. Y si tú me mataste en esta, yo te mato a la siguiente. Porque no hay una conciencia despierta, ¿sabes? Hablar de la conciencia es un tema también bien extenso porque mucha gente no sabe lo que es la conciencia. Y yo se lo he preguntado a gente así como estudiada, así, ¿no? En el ámbito de la psicología y eso. Y les digo, dime la diferencia entre mente y conciencia. No sé, mano, que es la mente, que los pensamientos, que una vocecita que te habla, que no sé qué. Pero realmente definir la conciencia es complicado si tú no la has percibido, ¿no? Entonces, las personas se hacen daño porque no tienen una conciencia despierta que les diga esto no se hace, ¿no? Pero en el momento en el que una persona rompe con ese patrón, digamos que si yo te robé a ti y tú me robaste ahora, yo no te voy a volver a robar a ti, porque yo digo, bueno, el karma me cobró porque ahora perdí dinero, ahora me robaron. Es un karma que yo pagué porque seguramente robé en algún momento, ¿sabes? Pero yo no voy a volver a robar para recuperar lo que perdí. Mejor voy a trabajar para ver si lo puedo obtener de nuevo, ¿no? Tú estás tomando una decisión consciente que va a romper ese karma que tú traías. Porque si tú vuelves a robar, al rato te vuelven a robar. Y así se va. Es lógico, ¿no? Creas un hueco, al rato tienes que rellenar ese hueco. Y es así, güey. Entonces, el karma. ¿Cuál era la pregunta? Ya se me fue otra vez Sí, el sí, rollo. sí. No, 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 o sea, El, justo el de karma, cómo se ¿cómo? relaciona el karma con con Ah, esta pues sí. parte de la reencarnación que nos los contestaste bien, Ah, porque lo que tú nos estás diciendo es justo que el karma lo que repercute cuando tú vuelves a reencarnar es que se sigue el patrón exactamente. hasta que se rompe con esta conciencia, ¿no? Ah, pero hay algo, Ajá. fíjate, bien, bien importante, así es súper importante. Y a veces nos podemos confundir y por eso muchas personas luego no creen en el karma, ¿no? Ajá. Porque la gente a veces dice, es que yo soy bueno, lo mismo que yo decía, soy bueno, ¿y por qué me va mal? ¿No?
aunque sea que me vaya bien de vez en cuando, pero muchas veces sí te va bien, pero tú estás cegado por tu mismo ego, ¿no? Ujú. Es tu ego el que no te deja ver las bendiciones que tienes en tu vida. Y tú crees, puta, es que me va de la patada porque tengo que trabajar diario 12 horas para ahí medio ir comiendo. Ay, medio vivir en este cuartucho que, ay, bueno, me cobran bien cara la renta. Y tú te estás quejando y quejando, cuando en realidad tú estás siendo bendecido porque tienes un empleo con el cual puedes pagar una vivienda, que a lo mejor no llena tus expectativas porque tus expectativas son muy altas, pero esas expectativas las tiene tu vanidad. Es el mismo ego el que te está cegando y te Claro. dice, tú mereces más, tienes que tener esto, otro y demás, ¿no? Entonces, no es que no haya algo ahí detrás trabajando, ¿sabes? El karma es bonito porque también mencionar de las vidas pasadas, entendemos de dónde venimos todos y por qué tenemos que ser piadosos con todas las criaturas, con todo lo que existe, ¿no? Cuando estudias el karma, tú tienes que estudiar algo que se llama la rueda del samsara o la rueda de la vida, forzosamente, porque tú comprendes de dónde naciste, ¿no? Ahorita tenemos la fortuna de ser hombres, pero no siempre fuimos hombres. Ujú. Anteriormente, la rueda del samsara lo que explica es que va habiendo una evolución, ¿sabes? ¿Hay algún límite de tiempo? Así como que pasa. Sí, ¿Sí? tenemos un límite, que es, Ah, bueno, porque tengo que hacerlo en 25 minutos, para saber si no me extiendo demasiado. pero, este, ¿vamos bien? Ok, ¿Ya nos bueno, pasamos? no te preocupes, vamos a cerrar porque sí, o sea, yo sé que todas estas pláticas Ah, se pueden extender muchísimo, sí. pero vamos a terminar con dos cosas. Ah, Esta es una pregunta que sí me gustaría hacerte, como te digo, si las podemos, si puedes contestar a lo mejor con lo rápido. primero que se te venga a la mente, Mm, es suficiente que diga, ¿qué enseñanza o valores del hinduismo encuentras más significativos en tu vida cotidiana? mm. O sea, Más significativo, sí, lo que te puedo decir, lo más importante es el respeto de la vida. claro. Así, el respeto a la vida, el respeto a todo. Porque si muchas cosas se han perdido en la vida, son por la falta de respeto hacia la vida, ¿sabes? Ok. Y a toda vida, no hablo de solo lo humano. Ujú. Tú tienes que respetar, así sea la vida de una hormiga, la vida de quien sea, ¿no? Justo en hinduismo hay una historia muy bonita del emperador Pariksit, se llama, que era un personaje, ¿no? Que ya ves cómo lo cargaban en los emperadores antes, entre esas cosas que llevaban Ujú. aquí y todo esto, ¿no? Entonces iba el emperador ahí y de repente como que se jaloneaba esta carretita, no sé cómo se llamaba, ¿no? ¿Y qué pasó? Ah, es que tal esclavo viene estorbando, ¿no? Pues denle sus látigos y que siga caminando. Ya ratito otra vez como que se volvía a desbalancear y así varias veces, ¿no? Hasta que se baja el emperador y le dice, oye, ¿tú qué diablos se te pasa? ¿Por qué no ves a quién traes? ¿Por qué no caminas bien? Y le dice este personaje, bueno, es que mira, hay muchas hormigas y yo no las quiero matar en el Ujú. camino, ¿sabes? Entonces, imagínate el nivel de conciencia de un personaje que pone a una hormiga a la comparativa de un emperador, ¿no? Entonces este personaje cuenta que en lugar de castigarlo, más bien se arrodilló a él y reconoció que pues era un maestro, ¿no? Así como, discúlpame y enséñame, ¿no? Antes se usaba mucho eso de perdóname y enséñame, quiero ser tu discípulo, ¿no? Porque pues reconoció que él ya venía como de eh, antepasados de brahmanes y toda esta onda, ¿no? Ujú. Por eso lo más importante en todo es respeto a la vida. Y si algo me preguntas que el hinduismo es eso, ¿no? Y en todas las religiones, en el catolicismo siempre dicen el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas toda la creación. Tú no puedes decir que amas la creación si no amas a los animales, si los matas y te los comes. No puedes decir que amas la creación si no amas a las plantas, si las cortas, si ves el pasto y pasas y lo pisas y agarras las flores y las arrancas y no te importa. ¿Ves? Ujú. Entonces hay que tener coherencia. Amas a Dios, ama la creación de Dios. Claro. Ámalo todo, ¿no? Y respetar la vida. Todo. Justo. Y con esta parte que terminas de Dios, bueno, tú sabes, hemos hablado muchísimas veces, tú sabes que también en lo que yo creo, Ujú, este, y vaya, platicando contigo, hay bastantes cosas que yo tenía en mi mente, y yo decía, las he escuchado, ujú, o sea, las he escuchado también en la Biblia. Hay ciertas partes que me llamaban mucho la atención, como por ejemplo esta parte de que a veces nos afanamos mucho con el dinero, con el poder, porque también la Biblia habla acerca de que no nos afanemos con nada de eso, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué, qué le podrías decir justo
a estos hermanos que te van a ver, si, si alguien a ti llegara y te dijera, ¿sabes? Dios tiene todas las respuestas para ti. Mm, O yo como cristiano creo que puedo contestar varias respuestas mm. de preguntas que tú tienes. ¿Qué le dirías? Yo le diría honestamente, ¿sabes? Que no hay que pecar de soberbia cuando, eh, y eso es lo que a mí me choca en algunos lados, ¿sabes? Que te dicen, me cierras la puerta a mí, no me la estás cerrando a mí, se le está cerrando a Dios. Tú sabes, en esta religión donde tocan puertas. Claro, claro. Entonces, es demasiada soberbia decir eso, le estás cerrando la puerta a Dios. O sea, no, hermano, no te equivoques, ¿no? Tú me estás diciendo, Dios tiene todas las respuestas, por supuesto que sí, pero también te diría, tienes que saber encontrar a Dios y no te conformes con una respuesta, con que te digan Dios está aquí. Tal vez te sirva, tal vez no te sirva, si te sirvió, es tu camino, síguelo, Claro. disfrútalo, lo respeto, lo quiero mucho. A mí no me sirvió, tuve que explorar, tuve que andar por otros lados. Y ahorita te puedo decir que sí, a lo mejor a mi manera tengo mi forma de llegar, ¿sabes? De conectarme a lo que yo siento y me gusta. Entonces, sí diría eso, si a lo mejor ahorita te suena falso el camino que te digan, no, es que el Dios es que todos tienen todas las respuestas y confía en esto, pues yo te diría, síguelo explorando, profundízalo, ¿no? A veces hay malos pastores, malos guías que nos hacen juzgar a una religión, juzgar a una corriente. No es que la corriente sea mala, ¿no? Prueba con otros guías, otros pastores, ¿no? Y en todos hay, es curioso porque justamente lo de los niveles de conciencia que hablábamos, pues hay pastores que tienen un nivel de conciencia alto y que te pueden transmitir a ti una emoción padre, ¿no? Algo Claro. que sí, yo creo que si tú estás estudiando esto es porque en algún momento te tocó conocer a alguien con un nivel de conciencia bueno que te hizo sentir algo que dijiste, "Ah, yo también quiero que las personas con las que yo tengo contacto sientan esta emoción, esta devoción, que encuentren respuestas, ¿no? Y está bonito. Y si encuentran todas las respuestas en este camino donde ustedes están, qué maravilla, qué padre, lo respeto y lo celebro con ustedes. Y si no es así, diría yo creo mucho en buscar dentro de ti, porque buscar dentro de ti es bien terrorífico, pero también es bien bonito porque eres mejor de lo que tú crees que eres, ¿no? Bueno, depende, si tú crees que eres una gran cosa, entonces no eres mejor, Sí. en realidad eres peor de lo Sí. que crees que eres, ¿no? Pero hay muchas trampas ahí que son interesantes cuando empiezas a indagar en el autoconocimiento. Eh, bueno, no sé, a lo mejor y les recomendaría un libro que a mí me sirvió mucho, es un libro de un autor que se llama Uspensky. Cuando recién comencé en el camino, entendí un poco lo que eran los niveles de conciencia, se llama Psicología de la posible evolución del hombre. Ese libro es muy bueno, te lo lees en una hora, delgadito, pero te hace entender por qué hay personas que son diferentes, ¿no? Por qué hay personas que hacen actos malos. A veces no es que sean malas, sino que su conciencia no los deja ver más allá. Y no los podemos juzgar. Y si podemos ayudarlos, está bien, ¿no? Hay personas súper buenas que en realidad hacen sus obras de caridad por motivos egoicos. Conocí a un señor que le regaló su casa a sus hijos y él se sentía súper soberbio de decir, mis hijos no van a estar en la calle. Yo, mira, me salí de mi casa y le dejé mi casa a mis hijos para que ellos estuvieran. Eso no es un acto de humildad, es una estupidez. Volviste a tus hijos más perezosos, les resolviste la vida. Tú estás presumiendo de decir, mis hijos no van a andar en la calle. ¿Tú crees que eso es un acto piadoso, un acto? No, en absoluto, ¿no? Es un acto inconsciente, ¿no? Entonces, pues sí, Dios sí es la respuesta a todo, definitivamente, pero hay que saber encontrar a Dios y hay que buscarlo en diferentes lugares. Si una corriente no te satisface, no te engañes, no es para ti. Busca otra corriente. Pues muy bien. La verdad que, como te digo, siempre es muy interesante hablar contigo. De verdad, nos podríamos extender Yo muchísimo apenas tiempo estaba porque lo hemos calentando. hecho. O sea, nos hemos quedado 3, 4 horas. Creo que la última vez fueron como 3, 4 horas que estuvimos platicando. Pero, pero vaya, o sea, esta parte de lo que queríamos descubrir con cómo te fue en este camino del hinduismo, cómo encontraste tú tu camino, yo creo que lo contestaste muy bien. Eso. Y va a ser de ayuda ahorita que estamos justamente viendo todo este tipo de corrientes.
Entonces, pues te agradezco bastante, Sí, te agradezco con bastante, gusto, sabes que cuando estamos quieras, aquí siempre cuando quieras. y pues estamos adelante para seguir platicando acerca de todo esto. Vale, Muchas hermano. gracias. Está bueno, con gusto.